Están esperando que estén bien y listos para entrar al módulo 4 de nuestro curso de Fundamentos del Antiguo Testamento. Sin más que decirles, vamos a entrar al material que tenemos para el día de hoy. Ok, entonces ya lo sabemos, estamos en la clase de Fundamentos del Antiguo Testamento y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. A pesar de que el título de nuestro módulo es la literatura sapiencial y los salmos, vamos a ver primero un poquito acerca de la historia de la monarquía de Israel, que es el módulo pasado, los libros históricos, que no hemos tenido muy bien chance de poderlo ver, pero el punto de esto nada más es que sirva como una introducción, porque cuando vayamos al módulo 5 que son los escritos proféticos, les va a ir quedando más claro cuando podamos unir estos dos géneros, los libros históricos y los libros proféticos. Entonces, no se preocupen, voy a dar una introducción súper rápida a la monarquía y el resto de la historia de Israel, y después vamos a entrar a este tipo de literatura que le llamamos la literatura sapiencial y los salmos. Yo les voy a explicar más adelante qué significa literatura sapiencial. Por ahora, como les decía, este es el mapa que vamos a seguir. Los quiero introducir primero a los libros de la monarquía de Israel, donde nos platican toda la historia de los reyes de Israel. Después vamos a hacer una introducción a la literatura sapiencial y al final quiero platicarles algo que tiene nos va a ayudar a ser como mejores lectores y nos va a ayudar a apreciar el trabajo que ponen los traductores de nuestras Biblias. Entonces, la historia, ¿hasta dónde vamos? La podemos resumir así. Todo el Antiguo Testamento se pone el foco en estos cuatro momentos de la historia de Israel: la creación, la promesa de Dios a Abraham, a los patriarcas, la liberación del Éxodo, el pacto en el monte Sinaí y lo último que vimos en el video pasado es la conquista que se nos cuenta en los libros de Josué, de Jueces y de Ruth. Entonces, esto es todo, digamos así, los highlights o los momentos importantes de la historia de Israel. ¿Ok? Acuérdense, nosotros tenemos nuestra Biblia organizada, el Antiguo Testamento organizado así, pero la Biblia hebrea se organiza de manera distinta. Tenemos la ley, el Nebim y el Ketuvim, que son los profetas, los escritos, y estos se dividen de dos maneras distintas. Entonces, hoy vamos a ver primero y segundo libro de Samuel y primero y segundo libro de Reyes. Esta va a ser una pequeña introducción a la monarquía del pueblo de Israel. ¿Ok? Para entrar aquí, necesito platicarles algo que suele ser importante en estudios un poquito más académicos. Nosotros hacemos esta distinción para hablar de dos historias o dos maneras de contar la historia de Israel. Es algo que se llama la historia deuteronomista, eso se abrevia DH, que va desde Deuteronomio hasta el último libro de Reyes, que termina con el exilio. Entonces eso es importante, ahorita les voy a platicar un poquito más, pero recontar la historia de Israel más adelante en la Biblia sucede con el libro de Primera y Segunda de Crónicas y con Esdras y Nehemías. Entonces son dos fuentes o dos escuelas, digámoslo así, de historiadores distintos que nosotros consideramos para contar la historia de Israel. Entonces, nada más si en algún punto llegan a leer o quieren profundizar un poquito más en estudios del Antiguo Testamento, cuando entramos a la vida y a la historia de Israel, se distingue como DH, historia deuteronomista, y DC, que es historia cronista. Nada más son estos dos grupos diferentes de libros que cuentan la misma historia desde diferentes perspectivas. Déjenme les platico un poquito más. La historia deuteronomista narra la historia de Israel desde la salida de Israel del monte Sinaí, lo que ya vimos, el pacto, hasta la destrucción de Jerusalén y el comienzo del exilio babilónico, el último descendiente de David que se lo llevan al exilio. Para el periodo de la monarquía dividida, la historia deuteronomista narra el destino tanto del reino del norte como del reino del sur. Esto hay que acordarnos bien. Más adelante vamos a ver, después de David, después de Salomón, se divide el reino en reino del norte, reino del sur. El reino del norte se llama Israel, el reino del sur se llama Judá. Y la historia deuteronomista, es decir, primero y segundo de Reyes, narran cómo pasaron las dos cosas con los dos reinos. Porque esto es importante, porque cuando entramos a la historia cronista, tiene un inicio muy distinto. No empieza con la historia de Israel como tal saliendo de Egipto en el monte Sinaí, sino que la historia cronista, primera y segunda de Crónicas, lanzan toda la cronología de regreso a Adán. Entonces esto es importante, más adelante vamos a aprender un poquito más, pero después todo el resto de la historia cronista dedica la mayor parte de su tiempo a relatar las historias de los periodos monárquico y exílico de Israel. Se enfocan más en el exilio.
En esta época es donde Jerusalén es reconstruido bajo el liderazgo de Esdras y del gobernador Nemías. Y para el periodo de la monarquía dividida, en la historia cronista cuenta solo la historia del reino del sur, que es Judá. ¿Sí me entienden en esa parte? Es la historia deuteronomista, nos cuenta la historia del reino del norte y del reino del sur. La historia cronista nada más se enfoca en el reino de Judá. Eso va a ser importante, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Nada más hasta aquí, váyanse acordando de esta parte. Ok, entonces vamos a entrar a hablar un poquito de la monarquía. El rollo de Samuel, acuérdense, primera y segunda de Samuel, nosotros lo dividimos en dos libros, pero la realidad es que solo era un rollo y es una sola historia, nada más que por la longitud de los rollos. Acuérdense, no tenían la imprenta, entonces, siendo un rollo eran muy largos, entonces se consideraron como dos rollos, pero nada más es una sola historia y trazan la historia, primero y segundo de Samuel, la historia más temprana de la monarquía de Israel, es decir, el brinco de los jueces a los reyes en la historia de Israel, y que empieza con la historia de Samuel, que fue un profeta y un juez que guió a Israel en la transición de jueces a reyes. Los libros narran las historias de los primeros reyes de Israel, Saúl y David, y segunda de Samuel está especialmente dedicado a descubrir los principales acontecimientos del reinado de David. Aquí les puse ahorita una gráfica. A Samuel, todo el rollo comienza con una oración desesperada, donde una mujer anhela un hijo que ponga fin a la maldición de su esterilidad. También termina con una oración, la de un rey de Jerusalén que pide a Dios que salve a la ciudad de las consecuencias de su pecado, con segunda de Samuel 24. Entonces el sándwich o la historia que nos cuentan los libros de Samuel empiezan con Ana y terminan con David, básicamente con dos oraciones de personas desesperadas, ¿va? Acuérdense de esas dos figuras. La estructura de todo el rollo de Samuel va algo así. Los primeros 7 capítulos nos cuentan la historia de Samuel, de cómo se convirtió en este profeta que Dios levantó para levantar reyes. Después pasamos a la historia de Saúl. Y la historia de Saúl tiene desde Primera de Samuel 8 hasta que termina en el capítulo 31, se nos cuenta el ascenso y la caída de Saúl como rey. Ok, entonces eso es importante porque ahorita les voy a platicar algo que se llaman estudios de carácter, que básicamente no se escriben nada más como narraciones, sino que el autor de estos libros quiere que nosotros nos veamos como en un espejo, confrontados con estas personas y cómo su vida fue de Dios levantándolos y su pecado llevándolos abajo. Entonces es un estudio de caída, de su vida y caída. Y cuando estás llegando por ahí a la mitad del libro de Primera de Samuel, se nos introduce una nueva figura, que es la figura de David. Entonces David también, de la misma manera, asciende y esto va a ocupar todo el libro de Segunda de Samuel. Se nos empieza a contar cómo la figura de David también empieza a descender. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre humilde, después se vuelve en esta figura que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Eso es importante. Así termina Segunda de Samuel. Y los últimos 4 capítulos nada más son como, digámoslo así, el epílogo, donde se hacen las últimas oraciones, se discuten las últimas cosas. Pero básicamente, este es un patrón que si nosotros leemos muy de cerca las narrativas, a veces no nos damos cuenta, pero cuando alejamos un poco la mirada, podemos ver descenso y caída. ¿Ok? El pacto es interesante, el pacto davídico, y esto está en segunda de Samuel 7. Entonces, si en algún punto, les voy a dar como un guiño, si en algún punto hacemos un examen acerca de los libros históricos, ustedes tienen que leer y releer y aprenderse Segunda de Samuel 7, porque Segunda de Samuel es súper importante en la teología del Antiguo Testamento y la teología de toda la Biblia, ¿ok? Más adelante les voy a platicar por qué. Llegamos a este punto. La demanda de un rey por parte del pueblo exigió una profunda reelaboración teológica de su relación con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Eran una comunidad teocrática, es decir, se basaban o se regían simplemente basado en la voluntad de su deidad, es decir, Dios, y siempre lo han hecho en términos del pacto. ¿Se acuerdan? Está el pacto con Noé, está el pacto con Abraham, está el pacto con Moisés, y llegamos a este punto de la historia y nos introducimos ok, se los voy a leer mejor. Hasta este momento, Israel había vivido bajo dos pactos principales, el de Abraham, con la promesa de descendencia, tierra y bendición. ¿Se acuerdan? Le promete tres cosas. Te voy a hacer una gran nación, voy a bendecir a través de ti a todas las naciones y te voy a dar una tierra. La tierra donde pises, esa te la daré.
Y acuérdense de eso, ya lo vimos en el módulo pasado, en la conquista. Básicamente esta promesa se cumple en el libro. Entonces, el pacto de Abraham ya se está cumpliendo en este momento. La señal de que pertenecían al pacto obviamente era la circuncisión, que eso igual es un término y es un concepto interesante en la Biblia. Y el otro pacto es el de Moisés, donde Dios va a ser su Dios y rey. Y el sábado, no, ahora no nada más es la circuncisión, sino que el sábado se convierte en esa señal de fidelidad a la ley como requisito. Ok, entonces tenemos hasta ahorita varios pactos, pero los que más resuenan en la Biblia hebrea es el de Abraham y es el de Moisés, y ahorita nos vamos a introducir a otro, el pacto con el rey David, que está en 2 de Samuel 7, es uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento para los teólogos cristianos. La historia se construye en torno a los diversos y ricos significados de la palabra hebrea bet, cuyo significado básico es casa. Como en español la palabra hebrea para casa puede significar al menos 4 cosas distintas: una casa, un edificio, literal la construcción, una familia, un hogar, una familia humana, un templo, una casa de culto y una dinastía real. Entonces, 2 de Samuel 7 está estructurada por esta palabrita bet. Eso es lo que le da estructura a todo el pasaje y básicamente puede significar estas cosas: una casa, un edificio, un hogar, un templo, una dinastía. ¿Sí me siguen en esa parte? Entonces, así es como terminamos el rollo de los rollos de Samuel. ¿Ok? Estos son su estructura y su foco central para nosotros como lectores cristianos es el pacto davídico. ¿Por qué? Porque hay una figura muy importante en la Biblia que va a venir de la descendencia de David, que nosotros lo conocemos como el Salvador del mundo o el foco de toda la historia bíblica. Entonces, cuando Dios le promete a David construir y darle un descendiente que va a caminar conforme a sus principios, se nos empieza a introducir en la Biblia hebrea un concepto que es el reino mesiánico. ¿Ok? Entonces eso es muy importante para nosotros como lectores cristianos de la Biblia hebrea. Vamos a recuerden esa parte. Entramos a los rollos de primero y segundo de Reyes. ¿Ok? El rollo de los Reyes, lo mismo pasó. Era un libro muy largo, es un rollo muy extenso, entonces se partieron en dos para darle un poquito más de claridad. ¿Va? Salomón es una especie de personaje, la figura central en los libros de Reyes es Salomón, y Salomón es un personaje bastante ambiguo en la literatura bíblica. Es el lado despiadado y violento de Salomón el que emerge primero en la historia, en Primera de Reyes del capítulo 1 y 2. Cuando David nombra a Salomón su sucesor y muere, Salomón consolida su poder con una despiadada purga de su oposición. Hace matar a su hermanastro y rival, que se llamaba Adonías, que es un juego de palabras con la palabra Adonai, que es Señor, junto con sus influyentes partidarios, incluido el general de David Joab, el sacerdote de David Abiatar, es desterrado. ¿Ok? Entonces es como una nueva administración, así es como empieza el libro de Primera de Reyes. De repente, en el capítulo 3 oímos que Salomón amaba a Jehová y caminaba según los estatutos de su padre David. Y vemos a un piadoso Salomón orando al Señor en Gabaón. En una visión, Dios ofrece a Salomón la elección de un don divino. Salomón elige una mente comprensiva para gobernar a tu pueblo, capaz de discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar a este tu gran pueblo? Ok, ¿cuál es la cuestión importante aquí? Y aquí se nos empieza a introducir la literatura sapiencial y nos está llevando de regreso a Génesis 1. ¿Quiénes son las primeras personas en la narrativa bíblica que están buscando discernir entre el bien y el mal fuera de Dios? Adán y Eva en la caída. Si se acuerdan, vimos que la literatura hebrea tiene esta conexión o tiene esta particularidad con la literatura sapiencial hebrea o la sabiduría de la literatura hebrea. Entonces aquí tenemos a un rey de Israel diciendo no a la tentación de Génesis 3 y diciendo yo quiero discernir entre el bien y el mal basado en tu voluntad. Yo no quiero ser como Adán y Eva, sino quiero ser gobernado, quiero confiar la decisión de la sabiduría en ti. De eso se trata básicamente la historia de Salomón. Entonces, primero mata y tenemos un retrato muy violento de él. Después se nos dice que amaba a Jehová, que está buscando hacer su voluntad, que no está cediendo ante la tentación. Entonces, este personaje bastante ambiguo. ¿Por qué? Seguimos vamos adelante. Dios le agrada la petición y le concede a Salomón el don de la sabiduría.
y además le otorga riquezas y honores. A este encuentro le sigue inmediatamente el episodio de las dos mujeres que reclaman el mismo hijo, un caso que Salomón resuelve de una manera que demuestra su sabiduría práctica. Si nunca han leído esta historia, léanlo, está en el capítulo 3 de Primera de Reyes del 16 al 28. Y se los voy a dejar de tarea para que lo lean. Es una historia interesante, particular en la literatura sapiencial. ¿Ok? Seguimos avanzando y el final de la historia de Salomón, la imagen cambia de nuevo. Se ha vuelto al lado oscuro de la tradición salomónica. El capítulo 11 detalla la complejidad de Salomón en la idolatría y atribuye a su pecado la división del reino. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, una medida de su gran influencia en el mundo antiguo, ya que eran en gran parte ya que se trataba en gran parte de matrimonios utilizados para sellar tratados o acuerdos. Entonces, no nada más era como, digámoslo así, um, no se nos está hablando en términos meramente éticos de si cuántas esposas tuvo Salomón, sino se está pintando la importancia, la relevancia, como el poder del reino que tenía Salomón, ¿va? En la antigüedad. Por esta apostasía, Dios revela airadamente a Salomón que el reino le será arrancado de la mano de su hijo, el lenguaje similar al pronunciamiento de Samuel sobre el rechazo de Dios a Saúl. Judá permanecerá, pero el resto de Israel no volverá a estar bajo el dominio de la línea davídica. Salomón ha pasado de la humildad piadosa al rechazo idólatra. Entonces tenemos a mala persona, buena persona, mala persona, y así se nos va como creando un patrón que vamos a ver en el resto del libro de los reyes, como hay momentos donde el pueblo está cerca de Dios, se aleja, se aleja, se acerca, se aleja, se acerca. Y esto es un patrón que va a funcionar como, digámoslo así, que está aventando la sombra o que va a impactar el resto de los libros de Reyes. ¿Ok? Mi pregunta para este punto, regresando a cómo leemos el Antiguo Testamento desde una perspectiva cristiana, nosotros podemos llegar a este punto y ver estas figuras y darnos cuenta que suelen ser personas un poco ah, falibles, que no son pintados como héroes. Entonces, la pregunta para este momento es, ¿son las figuras del Antiguo Testamento héroes? Por ejemplo, nosotros como lectores cristianos, y esto llega al Nuevo Testamento, Abraham es considerado el padre de la fe, por haber confiado en Dios, por haber hecho esto, pero también la realidad es que Abraham no confió plenamente en Dios, siempre, sino que él buscó hacer la voluntad de Dios por sus propios medios, que es algo que resulta ser, am, digámoslo así, como condenable para Dios, algo por lo cual es castigado. Entonces, padre de la fe es como, bien, bien, más o menos. Al final, él vende dos veces a su esposa. No, no es una persona, digámoslo así, completamente moral. Sí, sí lo podemos ver de esa manera. No son figuras completamente éticas. Toman malas decisiones. Dios los apoya también. Dios los rechaza. Dios ve cosas buenas en ellos. Dios los castiga por su pecado. Entonces, hay cierta ambigüedad que nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento nos puede causar un poco de controversia porque resulta que estas son las personas que Dios escoge. Y las personas que Dios escoge toman decisiones muchas veces muy incorrectas. Y Dios tiene cierto trato distinto con ellos. Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia, nos damos cuenta que no todas las figuras del Antiguo Testamento resultan ser héroes. Y eso está bien, porque nos está mostrando, y como les decía al inicio, son estudios de carácter. No están hechos para convertirse en personas a los que nosotros siempre debamos aspirar a ser. Podemos aprender lecciones de ellos, de lo bueno y lo malo que hicieron, pero nosotros no deberíamos idolatrar o subir a pedestales personas que la Biblia no hace el caso de que sean personas completamente morales. Por eso es importante que nosotros nunca evitemos esta hermenéutica o esta manera de leer la Biblia donde hacemos figuras humanas centrales o los héroes de las historias. Por ejemplo, lo que sería David. Y David venciendo al gigante se convierte entonces a yo venciendo mis problemas, ¿saben? Y tengo que ser como Abraham y confiar en Dios a pesar de la dificultad. Cuando la Biblia hebrea está haciendo el argumento de que ellos no siempre lo hacen así, que ellos también fallaron, que ellos también desconfiaron de Dios, que David no venció completamente la tentación o a su enemigo, que era el pecado. Entonces, quiero darles esta frase
que hace este académico y habla de cómo ellos funcionan como estudios de carácter en la Biblia hebrea. Miren lo que dice: la figura de David, más que un monarca histórico poderoso, es una construcción literaria que refleja las aspiraciones y desafíos de Israel. La narrativa bíblica presenta a David como un personaje complejo, capaz de actos heroicos y graves errores, lo que resalta la tensión entre el ideal y la realidad humana. Entonces, miren esto, y esto es una manera interesante en la que la Biblia hebrea hace cierta cosa. Em, Véanlo así: a través de pintarte un cuadro de quién era David, de quién era Saúl, de quién fue Salomón, el autor no nada más espera que veas la figura histórica, sino que puedas ver un patrón de cómo ellos son el reflejo del pueblo corporativo de Israel. Entonces, esto tiene otras complejidades, pero por ejemplo en el libro de Isaías se nos habla del siervo del Señor, y el siervo del Señor es un título mesiánico, y al mismo tiempo el siervo del Señor se utiliza para David y se utiliza para Israel. ¿Siguen esa parte? Entonces, cuando tú ves pintado a David, David está, digámoslo así, como vestido de Israel. Es como una representación de cómo es la relación de Dios con Israel. Son capaces de confiar en Dios, son capaces de acercarse, de mostrar misericordia, de hacer las cosas bien, y al mismo tiempo el pueblo comete graves errores. Entonces, resaltan esta tensión donde está lo que Dios pedía de ellos y lo que ellos terminaban haciendo, y esta relación compleja que tiene el pueblo de Israel con Dios. Entonces no es tan sencillo como decir, nada más se nos están contando historias. Están haciendo este punto. Cuando tú ves a estas figuras, a estos héroes del pueblo de Israel, tú puedes ver un retrato vivo, una parábola de cómo era la cuestión con el pueblo corporativo de Israel. ¿Ok? Entonces, déjenme, les doy estos principios que siempre me han gustado y cambiaron mucho mi manera en la que yo leo la Biblia. Esto es de un autor que se llama Gordon Fee, y creo que es Douglas Stewart, que si tienen la oportunidad de leer su libro, se llama La lectura eficaz de la Biblia. Ese es el libro clave que yo tendría en todas las clases para leer la Biblia bien. Se llama La lectura eficaz de la Biblia, creo. No es muy caro, no es muy grueso, pero es uno de los libros claves para leer la Biblia. Se utiliza en la mayoría de los seminarios. Y en ese libro, Gordon Fee y Douglas Stewart hablan de cómo deberíamos de aprender a leer las narrativas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles principios? O cuando yo me acerco a estas historias de jueces o de Josué, ¿cómo yo debería leer lo que se me está diciendo? Entonces, primer principio es que una narrativa, una historia del Antiguo Testamento no nos da una enseñanza doctrinal directa. Por ejemplo, el hecho de que David venció al gigante no construye una creencia o una doctrina para todos los cristianos, que todos los cristianos pueden vencer a sus gigantes. Si me siguen en esa parte, no están enseñando cuestiones doctrinales, no nos están instruyendo en una fe para toda la comunidad cristiana, sino que nos está contando lo que pasó. Por ejemplo, el siguiente principio es que una narrativa del Antiguo Testamento usualmente nos va a ilustrar alguna doctrina que se enseña de manera clara en otros pasajes. Por ejemplo, a través de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se nos dice que Dios es poderoso. Pero cuando llegamos a la historia de David y Goliat, se nos ilustra el punto de que Dios utiliza personas débiles y a través de ellos puede mostrar su poder. Si me siguen en esa parte, o el cruce del mar Rojo, no significa que Dios nos va a guiar y nos va a sacar de todos nuestros problemas, pero se nos ilustra la realidad de que Dios cuida por su pueblo. Dios, lo que ya vimos, la narrativa, el paradigma, Dios nos está llevando a una nueva creación. ¿Sí me siguen? El tercer punto es que las narrativas nos cuentan lo que pasó, no necesariamente lo que debería haber sucedido o lo que tiene que suceder todas las veces. De esa cuenta, no todas las narrativas cuentan con una moraleja claramente identificable. Entonces es como, ok, entonces tenemos em, la historia de Judá y de Tamar, que es una historia muy compleja. No nos está diciendo como, pues si no puedes alcanzar lo que quieres por medios correctos, hazlo por los medios incorrectos, como lo hizo Tamar, y disfrázate y consigue lo que quieras de otras maneras. No todas las historias tienen una moraleja. De repente sí las tienen, pero no todas. A veces estas moralejas son complicadas. Hay muchas historias, como ya lo habíamos visto, de asesinatos o de guerras, y simplemente las historias terminan sin decirnos
como qué deberíamos aprender de la historia, simplemente nos están describiendo lo que pasó, ¿ok? El otro principio es que lo que las personas hacen en las narrativas no siempre son buenos ejemplos para nosotros. Usualmente es totalmente lo opuesto. Hay personas que basan su entendimiento de lo que debería ser el matrimonio en las narrativas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salomón teniendo tantas esposas. Entonces, las personas que empujan cierto significado o no son buenos lectores de la Biblia, consideran que esos son buenos ejemplos. Por eso Dios los puso en la Biblia. Entonces deberíamos de seguirlos y deberíamos de imitarlos. Por eso el matrimonio no debería ser monógamo. ¿Sí siguen esa parte? Entonces, las narrativas del Antiguo Testamento muchas veces nos están diciendo lo contrario. No, no, estas personas no siempre son buenos ejemplos. ¿Ok? Muchos de los personajes del Antiguo Testamento están muy lejos de la perfección y en consecuencia sus acciones también. Acuérdense, son eh, ellos sirven de ilustraciones teológicas. No, no nada más, recuerden, no, Dios no nos aventó la Biblia desde el cielo, sino que se escriben para comunidades específicas. Entonces, eh, pónganse a pensar en esto que puede ser un poquito complicado de entenderlo. Lo voy a tratar de hacerlo más claro. Pero mucha de la composición del Antiguo Testamento es académicamente probable, no de probabilidad, sino de dar evidencia para eso. Es probable que se escribió en el tiempo del exilio. Entonces, cuando tú eres Israel, fuera de la tierra prometida, oprimido, lejos de tu ciudadanía, cuando te conviertes en esta persona, un judío, un israelita en exilio, tú necesitas conocer tu historia. Eso es algo que ya hemos visto. Entonces, el Antiguo Testamento, muchas partes escriben para decirnos por qué llegamos al exilio. Y es por eso que personajes como David, que están cerca de Dios, pero toman errores y se alejan. Es por eso que Salomón, que pide sabiduría, pero luego deja al lado todos los principios de la sabiduría y busca su propia voluntad, su propio camino, son ilustrados para contarnos la historia de Israel, no nada más de sus historias particulares, sino a una audiencia en particular. ¿Cómo terminamos aquí? Porque todos nosotros somos como David y somos como Salomón, que Dios nos escogió, que Dios nos levantó, que Dios nos buscó siendo humildes o Dios nos otorgó el privilegio de participar con Él en sus propósitos y nosotros decidimos correr de Él y alejarnos y buscar la sabiduría por nuestro propio medio. Entonces, esta es la razón por la que muchos de los personajes del Antiguo Testamento están lejos de la perfección, porque el pueblo de Israel no era perfecto. Entonces ellos no podían reflejar algo que no eran como comunidad. Sus personajes, las consecuencias de sus actos, todo está muy lejos de la perfección. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando le decimos a la gente, sé como David, o sé como Abraham, o sé como Salomón, busca la sabiduría. Si me siguen en esta parte, ellos estaban lejos de la perfección. ¿Ok? Al final de una narrativa no siempre se nos dice si lo que sucedió fue bueno o malo. Debemos juzgar esto en base a lo que Dios ya nos ha enseñado de manera categórica y directa en otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, el hecho de que um, David haya tenido a mujeres jóvenes que lo acompañaron en su vejez, no se nos dice si Dios aprobaba o desaprobaba este comportamiento. ¿Cuál es la cuestión? Simplemente no se nos dice. Lo que Gordon Fee está diciendo es que nosotros debemos de tener cierto discernimiento para saber si eso estuvo bien o mal, basado en lo que Dios ha revelado en otros pasajes de las Escrituras. Es decir, entendemos el cuidado de Dios por el vulnerable, empezamos a construir una teología y entonces nosotros juzgamos si lo que ciertas personas hizo estuvieron bien o mal. Y esto muchas veces es más claro que otras veces. Por ejemplo, el adulterio, el mal llamado adulterio de David con Betsabé. Al final, un profeta exhorta a David, entonces se nos dice que lo que hizo obviamente estuvo mal, pero básicamente hay otras historias donde no se nos dice, donde un profeta no llega, donde no se nos dice si eso estuvo bien o mal. Hay muchas historias en la Biblia así y no siempre se nos dice si lo que pasó estuvo bien o estuvo mal, si Dios lo aprobó o lo desaprobó. Nosotros tenemos que tener cierto discernimiento para ver en otros pasajes si nos da pistas de acerca de si lo que pasó fue bueno o malo, ¿ok? Hay que acordarnos, todas las narrativas son selectivas y están incompletas. No siempre se nos dan todos los detalles. Lo que sí aparecen en las narrativas es aquello que el autor, inspirado por Dios, quería que supiéramos. Entonces, ¿por qué no se nos dice
en Génesis 1 que Dios creó la tierra como redonda? ¿O por qué no se nos explica la gravedad o el sistema solar? ¿Por qué no se nos dan cosas científicas? ¿Por qué no se nos dice cómo el ser humano fue creado o se nos responden preguntas de la evolución? Lo que aparece en las narrativas, dice Gordon Fee, es aquello que el autor inspirado por Dios quería que supiéramos. Entonces, las narrativas del Antiguo Testamento no nos van a responder todas nuestras dudas. ¿Qué pasó con el resto del cuerpo de Goliat? No sabemos. Lo importante es que alguien débil, protegido, escogido por Dios, venció a esta amenaza para el pueblo de Israel, que resulta ser un tema importante en el Antiguo Testamento. Entonces, así es como funciona. ¿Saben? Así es como las narrativas del Antiguo Testamento funcionan. ¿Va? Los últimos principios es nuevamente esto, las narrativas no fueron escritas para responder a todas nuestras preguntas teológicas, tienen un punto particular, específico, especial y delimitado para tratar ciertos temas, dejando que los temas que quedan fuera sean tratados de manera distinta en otros pasajes. ¿Ok? Entonces, nuestras preguntas de si Adán y Eva tenían ombligo, no las responde, podemos tratar de construir una teología basado en otros pasajes de la Biblia, pero las narrativas no están preocupadas en responder nuestras preguntas científicas, ¿ok? Las narrativas pueden enseñar tanto de manera explícita al declarar algo de manera directa o de manera implícita al ilustrar algo de manera clara sin decirlo de manera directa. Por ejemplo, que Dios es poderoso, no se nos dice en las 10 plagas o algo así, directamente no se dice como, ay, Dios es mucho más poderoso, pero se ilustra a través del juicio que Dios lleva a cabo sobre Egipto, ¿sí? En esa parte. Y en el análisis final, Dios es el héroe de todas las narrativas bíblicas. Acuérdense de eso. No es Abraham, no es David, no es Salomón, no son estas figuras. Al final Dios es el héroe de todas las narrativas bíblicas. Hay que seguir esa parte. La única persona perfecta en toda la Biblia fue Jesús, entonces no deberíamos de buscar poner este peso o tratar de encajar este molde en otras figuras en la Biblia, que al final sus historias no están hechas para contarnos esa parte. ¿Ok? ¿Cómo termina o cómo vamos a terminar esta introducción a la cuestión monárquica de Israel? El reino unificado, así termina Segunda de Reyes, el reino unificado de Israel llegó a su fin. Con Saúl la monarquía apenas comenzó, con David se vislumbró su potencial, hasta dónde podía llegar, pero con Salomón ese ideal se rompió. Las historias de esos tres reyes reflejan el contraste entre el ideal y la realidad del reinado, así como la fidelidad y la desobediencia al pacto. Seguimos con el tema de la obediencia a la instrucción de Dios. Acuérdense que toda la Torá, toda la instrucción, lo que llamamos el Pentateuco, y ya lo vimos en Josué y en Jueces, toda la existencia de Israel depende de su fidelidad al pacto, porque Dios hizo esto por ellos. Ellos deberían responder de manera adecuada. Ellos deberían de um, como corresponder el regalo de Dios con fidelidad. Y cuando no lo hacen, son sacados de la tierra prometida. Acuérdense de ese punto, eso es importante. Ok, en tiempos de división, estos temas continúan apareciendo mientras reyes, profetas y el pueblo avanzan hacia el juicio, la caída del norte y el exilio del sur. Probablemente fue el exilio lo que motivó a los redactores deuteronomistas a conservar estas historias para las generaciones futuras. Les voy a dar este anticipo bien rápido. Como ya se los había dicho, probablemente mucho del Antiguo Testamento se compiló o se escribió cuando Israel estaba en el exilio. Y estas historias particulares se escribieron para que am, personas que están leyendo esto fuera de Israel puedan identificarse y puedan entender las historias de cada uno de ellos. Por ejemplo, a Abraham se le promete ir a la tierra y también a Abraham se le dice, si ellos son fieles, yo les doy la tierra, si son infieles, yo los saco. Josué se le dice, si el pueblo es fiel, ellos van a permanecer, si son infieles, yo los saco. Lo mismo pasa con la monarquía. Entonces tenemos este patrón, donde cuando el pueblo es fiel se van a quedar o van a entrar, cuando el pueblo es infiel van a salir. Y nosotros estamos leyendo estas historias fuera de la tierra prometida, como Israel exiliado. Entonces, eso es lo que esta última parte está hablando. Leemos cómo es que llegamos aquí en nuestra historia. Leemos cómo es que Israel salió de la tierra prometida por desobedecer el pacto. ¿Ok? Eso es lo que se nos cuenta en la historia. Y basado en esto vamos a hacer una conexión bastante interesante
ya vimos que la figura de Salomón nos introduce a este concepto que se llama la literatura sapiencial. ¿Ok? Entonces recuerden que la literatura sapiencial básicamente la conocemos como los libros de sabiduría. En las iglesias cristianas usualmente se les llaman los libros poéticos, porque sí tienen un poco de poesía, pero más que eso son libros de sabiduría. Entonces, ¿qué es esta cuestión de la sabiduría sapiencial? El canon hebreo, vamos a regresar muy rápido, se estructura de esta manera. Ya lo vimos, los profetas, se nos cuenta la monarquía, la historia deuteronomista, desde Deuteronomio hasta Segunda de Reyes. Tenemos los profetas, que aquí abajo, acuérdense, esto es comentario a esto, ¿ok? Esta parte de la Biblia, el del Nevi'im, está comentando la narrativa deuteronomista, la historia deuteronomista. Todo esto está pasando en este tiempo. Brincamos a la siguiente parte y empezamos con los escritos, que tenemos Ruth, Salmos, que ya lo vimos. Tenemos Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Dentro de estos libros que se los puse en rojo, desarrollamos una comprensión profunda de qué es la sabiduría o la literatura sapiencial. ¿Ok? Y estos libros sirven de comentario a la siguiente narrativa, que es la historia cronista, que ya lo vimos, que es Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas, Daniel y Esther. ¿Ok? Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Solo quiero que se enfoquen en la parte que les puse en rojo. Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En el canon hebreo, los escritos empiezan con tres libros, los Salmos, Proverbios y Job. En la tradición judía posterior se denominan los libros de la verdad. Verdad en hebreo es esta palabra emet, que en este caso sirve como acrónimo de la primera letra hebrea de cada uno de estos libros. Cada uno de estos libros es bastante extenso y se refiere a ámbitos cruciales de la vida, el culto a Dios, los salmos, el problema del sufrimiento, Job y la vida sabia. ¿Qué es lo que está pasando? Miren esto. Aquí arriba les pongo la palabra emet y básicamente, acuérdense, se lee al revés. Entonces, este es Aleph, Mem, Taf. Estas dos letritas de aquí abajo son las vocales, que las dos son E. Entonces a pesar de que Aleph es, iba a decir sorda, no tiene sonido, Aleph con la vocal aquí abajo que es E, se lee E, M, E y termina con una T sin vocal aquí abajo. Entonces por eso se lee Emet. Y cada una de estas palabritas son la primera palabra con la que empieza el nombre del libro siguiente. Entonces tenemos Job, que empieza con Aleph. Obviamente es, como les digo, es sorda. ¿Es sorda? Sí. No, no tiene voz, perdóneme. Y Job se lee Yo. Entonces, la siguiente a Aleph es esta palabra Yor, que es Y. Entonces tenemos esta, tenemos una O y termina en la primera palabra, no, no la primera palabra, la segunda, Bet. Entonces se lee Yo y es la palabra Job. Empieza con Aleph como Emet, aquí, esta palabra que empieza con Aleph. Después tenemos esta palabra que es Mem. Y luego aquí se lee Mishlei, que es Proverbios. Y la última parte se le llama Teilim, que empieza con la palabra Taf, que es básicamente Teilim. Entonces tenemos Job, que empieza con Aleph, Proverbios, que empieza con Mem, y esta palabra que es Tet, perdón, no es Taf, es Tet. Y así tenemos esta palabra emet. Entonces, si se quieren aprender nuevas palabras, apréndanse emet. En hebreo significa verdad. Y cada letrita nos recuerda los libros, los primeros libros de sabiduría. ¿Ok? Espero que no se hayan confundido, espero que me hayan entendido. Acuérdense, estas palabritas en rojo son cada una de las palabras en la palabra hebrea para verdad. Emet. ¿Ok? A lo largo de la Biblia hebrea surge un tipo de literatura llamado am, los libros de sabiduría o la literatura sapiencial. El origen de estas tradiciones se le atribuyen a Salomón, que ya lo vimos, al quien se le atribuye la autoría de Proverbios y Eclesiastés, aunque ambos libros son posteriores a la vida de Salomón. ¿Ok? Ahí de fondo les pongo una pintura acerca del sueño que tiene Salomón y donde le pide a Dios sabiduría. ¿Ok? ¿Se acuerdan de este meme que les puse la primera vez, que es básicamente Salomón en el libro de Proverbios, todo le va bien, dice como si tú haces las cosas bien, te va a ir bien y todo va bien,
pero Salomón en Eclesiastés está como bastante deprimido y dice, la vida no tiene significado, lo he probado todo, no tengo nada, entonces una visión muy deprimente diferente a la de Proverbios. Y Salomón en Cantar de Cantares, no sé si saben chistes cristianos, les voy a dar un dato académico y con eso espero que más o menos entiendan de qué se trata el libro. Am, a los jóvenes hebreos no les dejan leer Cantar de Cantares hasta que tienen 30. Entonces, más o menos ahí se dan una idea de qué se tratan estos libros. ¿Ok? Déjenme les platico de qué se trata la literatura sapiencial. La literatura sapiencial es una reflexión sobre la experiencia vivida de tipo bastante mundano, mientras que la fe histórica tendía a centrarse en las grandes crisis y transformaciones públicas, los grandes momentos de la historia de Israel, el éxodo, la entrada a la tierra, el exilio. La sabiduría se centra en las rutinas diarias de la interacción humana y se pregunta por el significado y la importancia social de asuntos como el habla, el dinero, la amistad, el trabajo, la sexualidad y la tierra. Se toma estos asuntos con gran seriedad y reconoce que el uso y disfrute correctos de estas realidades cotidianas es la verdadera materia de la vida humana. Acuérdense de esto, si no me siguen en este tanto texto. Esta foto ya se las había enseñado. La literatura sapiencial olvida completamente la historia de la salvación, la historia de Dios en su relación con Israel. No le importa el Éxodo, no le importa David, no le importa Abraham. Todas esas figuras y esas historias las hace a un lado para abrazar simplemente Dios como el Señor y el Creador de todo. Entonces, por eso regresamos acá y nos hace sentido que es esta reflexión sobre la experiencia vivida de tipo bastante humano. No, no nos preocupa tanto la salvación, no nos importa tanto la ley o esta clase de temas, sino que más bien se está centrando en cuestiones un poquito más mundanas, si lo podemos ver de esa manera. Acuérdense de eso. También la literatura sapiencial enseña que los asuntos cotidianos tienen un valor moral. Vivir con sabiduría significa respetar la vida diaria, tomar decisiones responsables y pensar en sus consecuencias. Los sabios ven la vida como una red de hechos, decisiones y resultados. No se puede evitar ni ignorar esta regla de la vida, que resume lo que siembras cosecharás. Todos estamos sujetos a estas realidades, por eso los sabios reflexionan mucho sobre lo que significa ser justo o malvado, sabio o necio. Entonces, no nada más se trata de ver cuestiones terrenales, sino que cada cuestión terrenal tiene cierto valor moral. Entonces, por ejemplo, es aquí donde vemos las historias de Proverbios, ¿saben? Es como, pon cuchillo a tu boca. Mientras estás comiendo, no seas aborazado. Es como, trata de entender cuál es la ética detrás de estas acciones comunes. ¿Sí, sí, sí, en esa parte? Lo vamos a ver más adelante cuando podamos leer un poquito más de Proverbios. Pero también hay que recordar que la sabiduría en el Antiguo Testamento se transmite a través de palabras bien pensadas. Eh, digámoslo así, para que me sigan, es como los dichos de las abuelas. No nada más nos decían, no te subas ahí porque te vas a caer, sino que nos lo dicen como de manera poética. O sea, ¿saben esa parte? No nos decían, por ejemplo, si no lo haces bien a la primera, te voy a poner a hacerlo otra vez, o no te va a salir bien, sino que nos decían, el flojo y el mezquino da dos vueltas al camino. Sí, en esa parte es algo poético, es algo bastante bien pensado. Entonces, los libros de sabiduría no solo cuentan experiencias, sino que las interpretan usando un lenguaje artístico que busca enseñar e influir especialmente en los jóvenes. Los sabios usan imágenes, metáforas y estilo creativo para mostrar cómo vivir bien. Su forma de hablar no dice todo directamente, sino que nos invita a pensar, observar patrones y reflexionar con paciencia. Así ayudan a entender la vida con sensatez, responsabilidad y fidelidad. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. También reflexionar sobre la sabiduría es un trabajo intelectual. Los sabios tienen una curiosidad profunda y paciencia por observar cómo funciona la vida. Aunque no usan el método científico moderno, su forma de pensar se parece. Observan patrones en la realidad, confiando en que el mundo es constante y predecible. Con el tiempo llegan a conclusiones prácticas, como que los necios pierden su dinero o que perdonar crea amistades, mientras que guardar rencor aleja a las personas. Entonces, básicamente, requiere un poco de esfuerzo. No es algo tan sencillo como, digámoslo así, es algo que tiene que, el término como más teológico sería como cautivar la imaginación, que básicamente es como tiene que atrapar tu manera de pensar, no nada más para que hagas lo que te digo, sino que te haga sentido,
Sí, sí, siguen esa parte como tiene que atrapar tus sentidos para que la literatura sapiencial haga algo en ti, ¿ok? La enseñanza sapiencial, hay que acordarnos, es literatura teológica, es decir, da testimonio de Yahvé y de los grandes propósitos de Yahvé para el mundo. Se ha sugerido que la sabiduría primitiva y en Israel era secular, es decir, no vinculada a Dios. En aquel mundo antiguo, sin embargo, tal pensamiento secular no era posible. Lo que los maestros de sabiduría observan y sobre lo que reflexionan es un orden mundial cuidado, gobernado y sostenido por Yahvé. Esto también lo vamos a ver cuando regresemos a el jardín del Edén y su relación con la sabiduría. ¿Ok? Entonces, acuérdense de esto. La literatura sapiencial es creacional. Está dejando a un lado la historia de Israel. La literatura sapiencial es cotidiana. Se enfoca en asuntos terrenales. La literatura sapiencial es poética. Hace uso de formas literarias, como es el paralelismo, como son las metáforas, todas estas formas de hablar. Es bastante intelectual. Invita a la reflexión profunda, a que hagamos preguntas difíciles, a que luchemos con lo que se está diciendo y finalmente es teológica, está centrada en la relación de Dios con el mundo. Dios, específicamente no hablando de esta deidad cualquiera, sino Yahvé, el Dios de Israel. ¿Ok? ¿Dónde encontrar sabiduría? Esto es interesante en el estudio de la sabiduría. Proverbios, Eclesiastés y Job, que ya los vimos, hacen el caso que la verdadera sabiduría no es posible aparte de una relación adecuada con Dios, caracterizada por el temor. Es aquí donde tienen que recordar el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. El temor pone a uno en la actitud adecuada, que es la humildad, para recibir la instrucción que en última instancia viene de Dios, aunque tal vez mediada por sus agentes humanos. Mírenlo así. La manera de aprender sabiduría funciona como una especie de pirámide donde el fundamento a todo es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová no significa algo como miedo a Jehová, sino que más bien quiere decir algo como como una relación. Tiene como varios matices, sería como una relación que vive la realidad de Génesis 1, ¿saben? La humanidad participando en los propósitos de Dios y confiando en Dios para hacer su voluntad. Eso es el temor a Jehová. El temor a Jehová no es algo que aleja a las personas, sino que tiene que acercarlos. En la comprensión del siervo del Señor, en esta figura mesiánica, se nos dice que temerá a Jehová. Lo vamos a ver probablemente más adelante, pero no se nos dice que tiene miedo, sino que él está sirviendo un propósito, participando en los propósitos de Dios y confiando, o sea, saben, como confiando en Dios, en su voluntad, que es lo que ya vimos. Después, en esta pirámide, también tenemos otras maneras de adquirir la sabiduría, por ejemplo, la experiencia, la observación, la tradición, el aprendizaje de los errores. Entonces, déjenme les platico qué es cada uno de estos. Proverbios sugiere que la tradición puede ser portadora de conocimiento, es decir, las lecciones que se pasan entre generaciones. Proverbios 4 dice esto: escuchad lo que el padre dice al hijo al comienzo de su enseñanza. En Proverbios 4. Escuchad, hijos, la disciplina paterna y prestad atención al conocimiento del entendimiento, porque yo os daré buena enseñanza. No abandonéis mi Torah, mi instrucción, porque yo fui hijo de mi padre tierno y el único de mi madre. Él me enseñó y me dijo. Entonces, la sabiduría en el contexto de la literatura bíblica se transmite de generación en generación y esto se convierte en una tradición. ¿Ok? Al mismo tiempo, um, en qué se basa la tradición o cómo la gente adquirió conocimiento. Pues, es algo tan sencillo como cómo aprendimos a usar el fuego, ¿saben? Quemándonos, basado en la experiencia y al mismo tiempo viendo cómo funciona el fuego, lo que hace el fuego. Entonces, este conocimiento que se pasa de generación en generación de no pongas la mano ahí, se basa en que alguien puso la mano, en la experiencia, en la observación. Entonces, aprendemos de nuestra experiencia de vida. Si observamos lo que funciona y lo que no, aprendemos también observando la experiencia de los demás y tratamos de emularlos. Cuando su experiencia nos lleva a vivir con éxito y tratamos de evitar su comportamiento y sus actitudes cuando nos llevan a tener problemas. Miren, por ejemplo, lo que dice: anda perezoso, fíjate en la hormiga, observa, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne, con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Entonces, básicamente, la sabiduría también se puede obtener a través de la observación, de la experiencia. ¿Ok? Los sabios, también, basado en la literatura sapiencial hebrea, aprenden de sus errores, aceptan la corrección
cambian su actitud y comportamiento para no repetirlos. Los necios no escuchan a quienes les enseñan sus fallas, de hecho se burlan de quienes lo intentan. Por eso están condenados a repetir sus errores. Los proverbios dicen, quien ama la disciplina, aman el conocimiento, quienes odian la corrección son torpes. Quienes respetan la disciplina van por el camino de la vida, quienes rechazan la corrección vagan sin rumbo. Proverbios 10:17. Entonces, otra forma de aprender sabiduría es hacer un análisis serio acerca de tus errores, de qué fue lo que salió mal y no repetirlo esa segunda vez. ¿Ok? ¿Dónde encontrar sabiduría según la literatura sapiencial? Primero empieza todo con Dios, el temor a Jehová. Nadie es sabio si no teme a Dios. Y al mismo tiempo, Dios da a sus criaturas la capacidad de aprender de sus errores, de la experiencia, de la observación, de la tradición. Sin embargo, si no se tiene una relación adecuada con Dios, estas fuentes potenciales de sabiduría pueden llevar a la necedad y a la ruina en lugar de llevar a la buena vida. Entonces, básicamente, si tú eres una persona muy observadora y tú adquieres ciertos principios o tú quieres, por ejemplo, tú vives cierta filosofía, la literatura sapiencial dice que alejado de Dios, los caminos de los hombres no dan nada. Entonces, al final tú puedes hacer planes, pero si no está Dios en los planes o Dios no guió las decisiones, de nada te sirve. No eres una persona sabia, sino que eres alguien necio. Puedes tener filosofías, puedes tener experiencia, puedes tener tradición, pero si no tienes el temor a Jehová, te falta lo central. Eso es lo que la literatura sapiencial hebrea nos está diciendo, básicamente. ¿Ok? ¿Quieres tener una buena vida? La literatura sapiencial lo pone súper sencillo. Teme a Dios, aprende de los que vinieron antes de ti, observa y sea humilde para aceptar la corrección. Súper fácil, ¿sí o no? Es básicamente quieren el camino a la buena vida, lean toda la literatura sapiencial hebrea y nos dice estos principios. Es súper fácil, tienes que temer a Dios, aprender de la tradición, observar la experiencia y aprender de tus errores. Y así vas a tener una buena vida. ¿Cuál es la cuestión? La literatura sapiencial no se termina ahí, porque resulta que tenemos una figura que dice, si la buena vida se trata de temer a Dios, aprender de la tradición, de la experiencia, la observación, aprender de los errores, ¿qué pasó conmigo? Entonces, les voy a dar un momento para que se acuerden de quién estamos hablando aquí, de quién es este cuadro, quién es esta figura. Miren tres personas que están ahí atrás, miren una persona, una mujer señalando al cielo y esta persona como pidiéndole explicaciones a Dios. Esta es también una parte de la literatura sapiencial hebrea, que es el libro de Job. Resulta que la literatura sapiencial hebrea es más compleja. El libro de Job narra la historia de un hombre que temía a Dios, que es el primer escalón para obtener sabiduría, que hacen la discusión acerca de la tradición, la experiencia, la historia, y todo esto, su temor a Jehová, su experiencia, su tradición, su historia, no pueden proveer respuestas a su sufrimiento. Entonces, la literatura sapiencial no lo pone tan sencillo. Con el tiempo, Israel se estaba familiarizando demasiado con Dios, se había vuelto demasiado capaz de predecir y controlar, de modo que su ética estaba estructurada en una serie de consecuencias preestablecidas. Lo que ya vimos, siembras lo que cosechas. Entonces era tan fácil para alguien, imagínenselo así, alguien, estos textos son muy antiguos. Entonces, alguien, hay mucha probabilidad de que no llegaras a viejo, ¿sabes? No hay medicina, eh, estás viviendo probablemente en el desierto o vives en condiciones no muy sanitarias. Entonces, es muy probable que no llegues a ver la vejez. Entonces llega alguien y alguien pierde un hijo. Entonces iba con los maestros de Israel y los maestros de Israel, ya muy experimentados, con mucho colmillo, le decían súper fácil, estás sembrando lo que cosechaste, estás cosechando lo que sembraste, perdón. Hiciste algo malo. Am, te pasó como a David, te comiste la torta antes del recreo y por eso Dios te quitó a tu hijo. Lo que Walter Brueggemann está diciendo aquí es, con el tiempo, ellos ya habían podido predecir a Dios. Ellos ya tenían a Dios metido en una cajita, bien arregladita, ellos ya entendían a Dios. Entonces, lo que ellos hacían, lo que ellos pensaban acerca del sufrimiento, ya estaba muy estructurado. Si te va mal es porque hiciste mal. Es bastante fácil, como la literatura sapiencial, es que no temiste, no tuviste temor de Jehová. Por eso
te pasó esto. Entonces ellos ya habían domesticado a Dios. Acuérdense de esa palabra, domesticado a Dios. El enorme efecto artístico e intelectual de Job es desbaratar tales certezas y reabrir la vida con Dios a los tropiezos, las maravillas y los riesgos. Job nos dice, resulta que Dios no es tan sencillo. Resulta que la vida no es tan sencilla, tiene sus complejidades, tiene su sufrimiento. Entonces, el tema principal del libro de Job no es tanto la naturaleza del sufrimiento, ni está interesado en responder a la pregunta de por qué sufrimos. No, el sufrimiento de Job presenta la ocasión para plantear la verdadera cuestión del libro, la sabiduría. Por eso se considera un libro sapiencial. Job no es una teodicea, sino un debate sobre la sabiduría. Todos los participantes humanos en el libro presentan pretensiones rivales a la sabiduría y disputan la perspectiva de cada uno. Déjenme les resumo todo esto. No se trata de qué pensar o qué creer acerca del sufrimiento, sino que se trata de cómo pensar acerca de Dios cuando sufrimos. No se trata de la justicia, se trata de la sabiduría. Y esto va a ser importante más adelante cuando llegamos al final del libro. Entonces acuérdense de esto. Cuando las personas digan, el libro de Job se trata acerca del sufrimiento. Sí, pero la mayoría de los capítulos son debates acerca de la sabiduría. Entonces no se trata tanto de cómo pensar acerca del sufrimiento, sino cómo pensar acerca de Dios cuando sufrimos. No se trata de si Dios es justo, sino se trata de adquirir sabiduría, de tratar de tener un entendimiento más profundo de la vida, de todo lo que ya vimos acerca de la literatura sapiencial, estos momentos mundanos. Entonces, es importante porque cuando nosotros empezamos, número uno, súper importante, se nos dice que Job era de Ur. Entonces acuérdense que la literatura sapiencial no le importa tanto la historia de Israel. Por eso el hecho de que Job sea judío o no, no nos es tan interesante. El hecho de que se hable del Éxodo o el hecho de que se hable de Abraham no es tan importante para el libro de Job, porque la literatura sapiencial hace a un lado la historia de Dios con Israel y se enfoca en Dios como el creador del mundo. Esto va a ser más interesante más adelante. El libro comienza con la visión en el concilio divino de Dios, una figura llamada el adversario. Acuérdense, Satanás no es como tal un nombre personal, no se llama como Satanás Fernández, sino que Satán significa adversario. Y él se ve envuelto en una discusión para cuestionar no la justicia de Job, pero sus motivos. Está mal escrito. No la justicia de Job, pero sus motivos. Entonces, básicamente, esta figura del Satán, el adversario, el que se opone, va un poquito más profundo y dice, no se trata de que Job sea una buena persona, sino porque es una buena persona. Y desde ahí empieza la discusión de la sabiduría. Eso lo pueden leer en Job 1. Todo es el inicio, es Job 1 y 2. El libro de Job explora un concepto de la literatura sapiencial hebrea llamado el principio de la retribución. Siembras lo que cosechas, ya se los platiqué. Entonces, como les decía, déjenme, me regreso para que se las pueda enseñar mejor. En esta parte de acá, en esta pintura, tenemos a los amigos de Job, amigos entre comillas, porque resultan ser más bien filósofos y alguaciles doctrinales que amigos. No sé cómo funciona. Hay tres amigos y hay cuatro amigos. Esta figura del fondo me confunde un poquito quién será, pero básicamente el punto principal que están haciendo es viendo la tragedia de Job y pensando al respecto. Entonces ven la vida de Job, lo que le pasó y piensan al respecto. Y no estoy muy seguro de por qué esta figura en el fondo está viendo así. Entendería que probablemente es su amigo, el único que tiene un nombre judío. Ahorita les voy a explicar esto. Pero la discusión se centra en todas estas personas, Job y sus amigos, ¿ok? Job y sus amigos debaten por qué está viviendo lo que vivió. Y esto lo vemos en este triángulo muy fácil. A través de la discusión, cada quien toma un bando. Entonces, entre estos tres bandos, toda la discusión va pasando. Eliú o Elihu es el único que tiene un nombre hebreo. Entonces, él siempre defiende la justicia de Dios. Y él dice, Dios es justo, no sé por qué estás pasando lo que estás pasando, Job, pero Dios no puede ser injusto. ¿Ok? Sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, que no son nombres hebreos, sino que algunas personas piensan que representan la literatura sapiencial de otras naciones y por eso están equivocados.
se aferran a algo que se llama el principio de la retribución. Y ellos dicen, Job, hiciste algo malo, por eso te está pasando lo que te está pasando. Entonces, ellos dicen, busca en toda tu historia, algo hiciste, con algo pecaste, con algo dijiste, porque Dios te está castigando. Y finalmente el otro bando es Job. Y Job dice, estoy muy seguro que no hice nada malo, ofrecía sacrificios, temía a Jehová, no sé por qué me está pasando lo que me está pasando, pero estoy muy seguro que no es mi pecado. Entonces, en estas tres partes se nos habla o se discute todo el libro de Job. Súper importante. Al final, Elihu no es discutido como tal o no es regañado por Dios, pero la manera en la que se habla de él, en algún punto igual se los puedo enseñar. Él habla con mucha autojusticia. Él habla desde un pedestal muy alto y es muy interesante cómo am, puede representar la sabiduría, la literatura sapiencial, en el hecho de que se habla de una posición de autoridad y eso también está mal, porque llega un punto donde el libro hace muy explícito, están todos discutiendo y Job llama al estrado, digámoslo así, a Dios, y llega esta parte donde les dice a sus amigos, parafraseándolo, se los voy a poner así, les dice, ya no me expliquen, sino véanme. Y esa palabra véanme o esa cuestión de véanme es como no filosofen acerca de lo que estoy pasando, acompáñenme. Y al inicio de la historia se nos da este indicio donde primero sus amigos llegan y Job está todo bañado en ceniza y está todo roto, literalmente tiene pensamientos suicidas y dice, quisiera que todo el cosmos se viniera para abajo, quisiera que mi mamá nunca se hubiera embarazado de mí, aborrezco este día, como odio este día que todo esto me está pasando. Y lo que sus amigos hacen es que van y se sientan con él. Y dice el texto que no dicen nada. Entonces, a lo largo de todo el libro, se nos empieza a dar una teología donde el sufrimiento no tanto requiere respuestas, sino que requiere compañía. Y eso es súper importante cuando nosotros, como lectores cristianos o como seguidores de Jesús, vivimos en un mundo caído y caminamos con otras personas. Es súper importante que aprendamos de los buenos momentos de los amigos de Job. Y cuando alguien sufre, no les demos explicaciones, no les discutamos, no los corrijamos, no les digamos esto te está pasando por pecador, o Dios es bueno todo el tiempo, sino que simplemente nos sentemos con ellas y el texto dice, todos se cubren de cenizas y se sientan en silencio con Job. Entonces, Job tiene muchos matices, me encantaría, pasé todo un tiempo escuchando los mejores académicos de Job hace un tiempo. Entonces, hay muchas cosas que probablemente en algún punto igual me gustaría explicarles un poquito más acerca de Job, porque es un libro muy complejo, muy largo, pero tiene algunas cuestiones importantes. Y una de las que más me marcaron de todas las discusiones que tuve la oportunidad de escuchar conferencias sobre el libro de Job es el hecho de que Job llega al punto de estar tan desesperado porque todos le están dando respuestas. Y Job dice, me gustaría que se callaran y que simplemente estuvieran. Y eso es algo muy importante. Déjenme se los digo como me lo dijo una persona muy importante para mí en un punto de mi historia y de mi vida donde estaba buscando respuestas. Esta persona me dijo, estaba discutiendo con él y le dije como, a veces siento que no puedo ayudar a las personas porque no tengo las palabras correctas, porque no he pasado por lo que ellos han pasado. Y él me dijo, ¿y si te necesitan a ti y no tus palabras? Y eso cambió todo mi acercamiento al ministerio cristiano, porque dejé de depender de qué tan bueno era para dar explicaciones o qué tan buenos versículos podía mandar y simplemente podía estar con las personas. ¿Saben? Job no quería respuestas, Job necesitaba o Job lo que quería era ser visto, era tener compañía, era alguien que se sentara en silencio con él. Y eso deberíamos hacer una aplicación práctica nosotros para entender esto. Entonces, todos los capítulos del centro, que son la mayor parte del texto, se enfocan en esta realidad. Los amigos de Job dicen, hiciste algo malo, busca en tu corazón, pecaste contra Dios. Eliud dice, no tengo ni la menor idea de qué te está pasando, Job, pero sí conozco a Dios y sé que Dios no puede ser injusto. Suena correcto, pero no, el libro de Job dice que Dios tampoco aprueba el discurso de Eliú.
Y finalmente Job también defiende su justicia y dice, yo fui justo, no hice nada malo y todo esto. Y Dios también dice que está mal, ¿saben? Las tres perspectivas, digámoslo, cuando Dios se hace presente al final del libro, les dice a todos que estuvieron mal. Hay una complejidad sobre el papel de Job, porque Dios nunca le dice a Job si es justo o no, sino que le da un masterclass de teología de la creación. Entonces, eh, espero, voy a tratar de hacer una clase más completa para que poderles presentar un poquito más de teología del libro de Job, que es interesante. Entonces, al final, Dios no le da la respuesta a ninguna de estas tres partes, sino que cambia completamente la pregunta y la conversación. Déjenme seguir. Lo que sorprende al final del libro de Job, de la respuesta masiva de Dios, que es decir, no le da chance a Job de explicar o platicar. No es tanto lo que dice, sino lo que se deja de decir. El factor más notable en el drama de Job es el complejo desajuste entre la demanda de Job y la respuesta de Yahvé. En la literatura y en la imaginación judía, es básicamente una cultura legal. Entonces, por ejemplo, Isaías 1, que es algo que ahorita tengo fresco, Isaías 1 y muchos textos del Antiguo Testamento, Dios llama y dice presencia en cielos y presencia en tierra. Y básicamente es que en un contexto legal, Dios está llamando a juicio al pueblo de Israel y pone de testigos a toda la creación. Lo mismo pasa en el libro de Job. Job básicamente pone a Dios en el estrado y le trata de pedir respuestas. Entonces es una cuestión muy legal donde Job literalmente está haciendo demandas de Dios en esa parte. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que tú esperas que cuando Dios está en el banquillo, Él te va a dar respuestas. Pero el libro de Job hace completamente el caso contrario. Dios no le da respuestas, no le responde sus preguntas, Dios se pone a responder algo completamente distinto. Entonces, es como si Dios no se hubiera interesado por Job, ¿saben? Dios no está interesado en la justicia de toda la situación o en explicarle qué es el temor a Jehová o los proverbios, ni siquiera por la teodicea, que es un concepto en la literatura sapiencial donde Dios se hace presente, donde Dios aparece en las circunstancias. A Dios no le preocupa eso. Así en esa parte Dios no estaba muy metido, digámoslo así, en la conversación que Job y sus amigos estaban teniendo. Dios redirige completamente la conversación. Entonces, el discurso lleva a la sumisión de Job como hombre de fe a la realidad de Dios, porque ahora es capaz de mirar más allá de sus propias credenciales morales a las palabras de Dios. ¿Cuál es la cuestión? Que a pesar de que Dios responde completamente una pregunta diferente a la que Job hizo, um, se ve como satisfecho, ¿saben? Con la respuesta. Y Job se humilla al darse cuenta que Dios está en otro plano completamente, entendiendo las cosas de manera distintas completamente. Entonces, eso es lo interesante del discurso. Y déjenme les doy am, otra cosa que me confunde y me gusta y me confronta acerca del libro de Job. Al final, o a lo largo de todo el libro, Job es la persona más deprimente que van a conocer en la vida. Job literalmente es tristeza de la película de Intensamente llevado al mil, ¿saben? Está completamente deprimido y tenía razón. Literalmente toda su vida se vino para abajo, llevaba un récord impecable, temía a Jehová, era una persona sabia en el sentido de la literatura sapiencial y aún así lo pierde todo y eso lo lleva a una mala vida. Entonces, Job es completamente deprimente y Job es un hereje, porque Job está tan deprimido que desea que el mundo se acabe. ¿Saben? Job en el capítulo 3 habla y dice, ojalá todo el orden creado se viniera para abajo. Ojalá como Dios dice cosas muy heréticas, muy fuertes. Imagínense esto donde las personas que murmuran en contra de Moisés, de Moisés en el desierto, en la instrucción, Dios abre un hueco en la tierra y se los traga por hablar en contra. Y llegamos a Job y Job habla muy en contra de Dios y no se lo traga la tierra.
sino que al final del libro, Dios, como se los puse aquí en esta ilustración de William Blake, si se dan cuenta, Job está vestido de negro, de luto, y sus amigos están completamente humillados aquí y aquí. Aquí sí están los cuatro amigos, uno, dos, tres, cuatro. Cuando Dios se hace presente, Dios regaña a los amigos de Job y les dice, el único que habló verdad de ustedes fue Job. Y Job es el hereje, el deprimido, el que se queja con Dios, el que está enojado con Dios, el que lo llama a juicio. Y Dios dice, ni siquiera los que defendieron mi carácter, ni siquiera Elihu, que era este tipo completamente centrado en mi justicia, hablaron correctamente de mí, sino Job. Y el libro hace todo el argumento de que está bien confrontar y hacer preguntas. ¿Saben? Está bien em, cuando la vida va mal, hacer algo que se llama el lamento. ¿Saben cómo luchar con un corazón completamente oprimido y roto por la maldad, la injusticia, el dolor del mundo? Y hacerle sentido a la luz del carácter de Dios como bueno y fiel y justo. Entonces, el libro de Job hace ese argumento. Déjenme, les platico de esto que es interesante y que también nos enseña algo del libro. Dios empieza y le empieza a decir a Job en todo su regaño, mira, Bemot, criatura mía, am, igual que tú, que se alimenta de hierba como los bueyes, cuánta fuerza hay en sus lomos, su poder está en los músculos de su vientre. Su rabo se mece como un cedro, los tendones de sus muslos se entrelazan, sus huesos son como barras de bronce, sus piernas parecen barrotes de hierro. Entre mis obras ocupa el primer lugar, solo yo, su hacedor, puedo acercármele con espada. Entonces, muchas personas conspiran, no, no se dice conspiran, tratan de pensar quién es esta figura llamada Behemoth. La explicación más naturalista, muchas personas piensan que es un hipopótamo, aunque ciertos ministerios de creacionistas dicen que es un dinosaurio. Entonces, la interpretación como tal de tratar de encontrar un animal o una criatura que se parezca al Behemoth es complicada y después Dios lo complica mucho más porque nos presenta una figura. Esta es otra ilustración de Behemoth y Leviatán de William Blake. Am, que se llama el Leviatán. Y esta figura es interesante. En todo el libro de Job y en toda la Biblia hebrea, la figura de Leviatán es interesante. Pero Dios le dice a Job, ¿puedes pescar a Leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? No puedo dejar de mencionar sus extremidades, su fuerza y su elegante apariencia. ¿Quién puede despojarlo de su coraza? ¿Quién puede acercarse a él y ponerle un freno? ¿Quién se atreve a abrir el abismo de sus fauces, coronadas de terribles colmillos? Tiene el lomo recubierto de hileras de escudos, todos ellos unidos en un cerrado tejido. Tan juntos están uno al otro que no dejan pasar ni el aire. Tan prendidos están el uno del otro, tan unidos entre sí que no pueden separarse. Resopla y lanza deslumbrantes relámpagos. Sus ojos parecen a los rayos de la aurora, ascuas de fuego brotan de su hocico. Hay una descripción mucho más compleja de los dos animales. Solo les puse aquí los más raros. Y mucha gente también piensa que esto es una clase como de dragón o de dinosaurio, ¿saben? Podemos hablar de dónde está la línea entre lo poético y lo real en todo el discurso, en lo metafórico, pero muchas personas igual, hay un estudio interesante y igual en algún punto les puedo platicar de cuál es la visión de los dragones dentro de la Biblia hebrea. Es algo interesante. Pero más allá de tratar de encontrar y ver el libro de Job como un código que nos está dando como secretos para saber si habían dinosaurios en el tiempos de la Biblia o cosas así, el libro hace un argumento interesante. Me gusta como lo dice este académico John Walton, que estos animales no deben entenderse como animales reales, como un hipopótamo o un cocodrilo, sino como representaciones simbólicas que transmiten enseñanzas profundas sobre la relación entre Dios y Job. Por ejemplo, miren esto, Bemot se mantiene estable y seguro en las aguas. Job 40:23 dice, he aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Entonces, el Bemot tiene la capacidad de mantenerse estable, incluso en las cauces como que son muy fuertes. Él se mantiene como seguro. Dios presenta a Bemot, una criatura, a Job como un ejemplo a seguir, sugiriendo que él, igual que Bemot,
debe aprender a confiar y permanecer estable frente a las adversidades. Entonces no se trata tanto en esta interpretación de quién es el animal como tal, si es un hipopótamo, un rinoceronte o es un dinosaurio, sino que Bemod empieza a reflejar ciertas características donde a pesar de las adversidades, tiene la capacidad de confiar y permanecer estable. Entonces, es un ejemplo a seguir, este animal. Por ejemplo, miren, acerca de Leviatán, Dios utiliza la imagen de Leviatán para ilustrar a Job que hay aspectos del universo que están más allá del entendimiento y control humanos. Si Job no puede dominar a Leviatán, imagínenselo, pensémoslo como un cocodrilo. Si es esta figura tan complicada de domesticar, de entender, de controlar. A mucho menos Job va a poder pretender comprender o controlar a Dios. ¿Siguen esa parte? Déjenme ver si se los puse aquí. No tanto. No se los puse, pero al inicio yo les decía que Job se escribió para un Israel que había domesticado a Dios, que lo había metido en una caja. Y Dios habla con Job y le dice, ni siquiera puedes meter en una caja a Leviatán y quieres meterme a mí en una caja. Ni siquiera puedes domesticar a estas bestias salvajes y pretendes hacerme chiquito y meterme como en tu entendimiento humano cuando mi realidad va mucho más allá de la que puedes entender o comprender. Entonces es como no pretendas domesticarme a mí si ni siquiera puedes domesticar a una figura, a un animal como es el leviatán. ¿Siguen esa parte? Podemos discutirlo. En algún punto me gustaría hablarles de los dragones en la Biblia hebrea. Igual y en algún punto se los platico, pero la cuestión de todo el libro de Job gira en torno a Dios es mucho más grande de lo que puedes comprender y aunque no te responda a tus preguntas cruciales acerca del sufrimiento o el dolor o por qué las cosas son como son, la respuesta de Dios es, aunque te lo explicara, no lo podrías entender. ¿Sabes? Es como la respuesta de Dios a Job es como, eres muy pequeño, ¿sí? En esa parte para comprender lo que está pasando aquí. El punto de Job es que el mundo de Dios no siempre está alineado con sus atributos. Es decir, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo, pero el mundo como tal no siempre funciona de la manera en la que Dios había planeado que funcionara. También Job nos dice que no podemos basar a Dios de acuerdo con lo que vivimos. Es decir, si vivía experiencias difíciles, resulta que Dios no me quiere. Y si las cosas o Dios no respondió a mi oración, significa que Dios no responde oraciones o que Dios no está ahí. El libro de Job dice, no podemos basar quién es Dios de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Y finalmente el libro de Job nos dice que está bien luchar con Dios. Dios regaña a los amigos de Job que lo defendieron, pero recompensa de alguna manera a Job que hace preguntas sinceras y no se guarda sus cuestionamientos. Entonces, ese es el punto del libro de Job. Déjenme les platico esta actividad que nosotros realizamos en la clase presencial, que se los voy a poner un poquito en contexto y ya con esto vamos a terminar con esta explicación. Dentro del campo de la traducción de los textos originales de la Biblia, surgieron tres filosofías distintas de cómo traducir la Biblia. Algo que se llama equivalencia formal, que es literal o palabra por palabra se traduce del hebreo o del griego al español, o al inglés o a cualquier idioma. Después está la equivalencia dinámico funcional, que es como pensamiento por pensamiento o idea por idea. Y luego está la paráfrasis o una interpretación libre de la Biblia. ¿Ok? Entonces, déjenme se los platico así. Romanos 12, 20 del 21, en una traducción de equivalencia formal, dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 20 al 21, en la NBI, que sería de equivalencia dinámica o funcional, traduce así. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No seas vencido por el mal, sino vence con el mal el bien. Con el bien el mal. Romanos 12, 20, 21, en una versión que se llama en inglés, que es el mensaje, dice, nuestras escrituras nos dicen que si ves a tu enemigo hambriento, ve a invitarle de comer, o si tienes sed, dale de beber. Tu generosidad le sorprenderá con bondad. No dejes que el mal saque lo mejor de ti, saca lo mejor del mal haciendo el bien. Entonces, ¿de qué se trata esto? Estas palabras que se las puse en rojo
demuestran una equivalencia formal, dinámica y una paráfrasis. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce palabra por palabra lo que Pablo dijo, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Entonces, eso es lo que Pablo escribió. Lo que Pablo quiso decir, dice la NBI, es que actuando así harás que se avergüence de su conducta. Esa es más o menos la idea que está tratando de comunicar Pablo. Y finalmente esta versión de Message, o la paráfrasis, básicamente me lo pone de manera muy poética, me hace una interpretación. Tu generosidad le sorprenderá con bondad. Entonces, esta es una equivalencia formal, una equivalencia dinámica y una paráfrasis. Son diferentes maneras en las que podemos traducir la Biblia. La cuestión es cuál es correcta o cuál es la mejor traducción. La realidad es que depende un poquito de nuestros propósitos. No hay una mejor traducción que otra. No hay una traducción, y esto es una mentirota, que muchas veces decimos, no hay una traducción superior o inspirada. ¿Saben? La cuestión inspirada es el texto como tal, no la traducción del texto, si me siguen en esa parte. Lo que el texto está buscando es la cuestión de la inspiración, no como tal la palabra en sí. Si siguen esa parte, entonces diferentes teologías, nada más es importante que tengan consciente, las traducciones funcionan así. Pero la cuestión es que el libro de Job presenta una problemática para los traductores de la Biblia difícil de comprender. La NBI dice en Job 2:9, su esposa le reprochó, todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Job 2:9 en la Reina Valera de 1909, no la 1960 ni las más actuales, dice así, el español es un poco antiguo. Díjole entonces su mujer, aún retienes tú tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Hay diferentes palabras que son interesantes cómo se traducen, pero lo que quiero que llamen, que pongan atención es esa última parte que la NBI dice maldice y la Reina Valera de 1909 dice bendice. Entonces, ¿por qué traducir términos que son tan opuestos en la misma oración o la misma palabra? La realidad es que en el texto hebreo se utiliza esta palabra barak, y la palabra barak significa bendecir, postrarse o reverenciar. Entonces, la versión más precisa del texto hebreo a español es la Reina Valera 1909. Bendice a Dios y muérete. Entonces, ¿por qué las versiones más actuales traducen barak como maldice? La realidad es que es una complejidad que nosotros exploramos en nuestra clase presencial, pero hicimos este ejercicio. Imagínense que ustedes son parte de un comité de traducción de una versión de la Biblia para una etnia en México y su equipo está trabajando sobre el término barak en Job 2:9. Lo traducimos como bendecir o lo traducimos como maldecir. La palabra barak en hebreo en todo el libro de Job aparece 8 veces. Entonces, esto funciona como una pista para nosotros como traductores. Hicimos este ejercicio donde un equipo defendió la traducción literal de Barak como bendice, porque muchas personas creen que la Biblia debe ser traducida palabra por palabra. Y el equipo 2 argumentó que para comunicar mejor la intención del autor es mejor traducir la idea y traducir Barak como maldice. Entonces, este fue un ejercicio que nosotros hicimos en nuestra clase presencial, pero por cuestión de tiempo y obviamente de medios, no lo vamos a hacer. Déjenme nada más les explico cuál es la cuestión. Am, Basado en el contexto de cómo se usa, basado en los otros usos a través del libro de Job, la mayoría de los traductores han entendido que es mejor traducir Barak como maldice porque su esposa lo está usando de forma denigrante. Entonces sería como irónico, o sería una forma de lenguaje que su esposa le dijera como bendice a Dios y muérete. Sí, en esa parte es como todo te está yendo mal, se lo está diciendo de manera ofensiva. Es como lo único que te queda es bendecir a Dios y que ya te mueras. Entonces, los traductores han tratado de comunicar esta idea. Y a pesar de que la palabra barak significa bendice, la mayoría de los comités de traducción deciden traducirlo maldice, para comunicar más bien la idea que hay detrás de la palabra. Entonces, esto nos revela que muchas veces para poder explicar el texto, que el texto es dinámico, el texto de Job es muy irónico, como que se tratan muchas cuestiones como de manera irónica.
La mejor traducción para esta palabra barak sería maldice a Dios y muerte. Comunicaría mejor la idea o el pensamiento que hay detrás del texto, aunque no sea la traducción de la palabra literal. Entonces, algo que discutíamos era que muchas veces es normal que nuestras Biblias tomen decisiones así y que tengamos ciertas traducciones para comunicar mejor el mensaje de Jesús. Entonces, esto es toda una dinámica de teología cristiana, algo que mostraba en este video, que no se los puedo mostrar ahorita, pero básicamente este es un video de los traductores de la Biblia ESV en inglés, discutiendo cómo vamos a traducir la palabra esclavo. Y déjenme, se los pongo muy rápido en contexto. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para esclavo es doulos. Entonces, literalmente, un esclavo es una persona que le pertenece a otro, a otra persona. La cuestión es que en nuestro tiempo, la esclavitud es entendida de manera diferente a los tiempos de la Biblia. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra esclavo en griego, no significa lo mismo que para nosotros significa esclavo. Entonces, los comités de traducción y las versiones de la Biblia han preferido traducir la palabra esclavo como siervo, que parece como una mejor traducción, una mejor manera de traducir esa palabra. Entonces, lo que nosotros tenemos en Job es más o menos un debate similar. Queremos traducir la palabra como tal, que parece no comunicar bien la idea de lo que está pasando, o tratamos de traducirlo, literalmente tratamos de llevarlo a nuestro tiempo y ayudar a las personas a entender cuál es el punto detrás del mensaje. Entonces, básicamente ese es un estudio que hicimos y con eso voy a terminar la clase de hoy en esta discusión de cómo debería de funcionar las traducciones bíblicas. Es un tema mucho más interesante que espero podamos como ir discutiendo y que puedan seguir haciendo preguntas acerca de lo que estamos aprendiendo. Entonces, sin más, los voy a dejar ahí para que puedan revisar el material, que sigan acumulando preguntas y pues nos estaríamos viendo en el resto de nuestro módulo de la literatura sapiencial. Entonces, esperando que estén bien y nos veríamos en la próxima clase. Muy bien, hasta luego.